Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es de gran bendición poder tener este medio en donde podemos compartir con ustedes un consejo de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y energética. La palabra de Dios penetra lo más profundo de nuestro ser y discierne, detecta, revela, manifiesta cuáles son las cosas que hay que erradicar de nuestra vida. La palabra de Dios es como un espejo que nos muestra todo aquello que tenemos que restaurar, modificar, cambiar, transformar para el bien propio, para el bien de la persona. Siempre que la palabra de nuestro Padre Dios es enviada, dice que esa palabra cumplirá un objetivo, cumplirá un propósito, para que el hombre, la mujer que recibe la palabra, que recibe el consejo, al permitir que esa palabra sea impregnada en su vida, entonces se materialice en resultados extraordinarios. El verbo se hace carne, la palabra se hace carne, la palabra se materializa. Por eso bueno es prestar atención día a día, en cada momento de nuestros tiempos, la meditación de la palabra, la reflexión a las diferentes lecturas que a veces uno desarrolla, ver e ir inclusive en nuestra imaginación, ir a ese tiempo de cómo sucedieron las cosas, cómo estaba la atmósfera de ese tiempo y atraerlo a nuestro presente para que también revisemos, hagamos una evaluación de cómo estamos conduciéndonos. Eso hará entonces que como creyentes, como hijos de Dios, tengamos frutos, tengamos toda esa gama de bendiciones que Dios otorga a su pueblo, a sus hijos. Ya que el libro sagrado, que es la Biblia, no lo visualice usted como un libro religioso. No, es un manual de funcionamiento. Todo en ello está un gran contenido de riqueza para que tu vida personal, tu vida familiar, tu vida laboral, todos tus proyectos, tus empresas, tus sueños y anhelos puedan tener un respaldo maravilloso cuando vivimos apegados al libro sagrado. Pues esta mañana continuamos con esta serie de enseñanzas tomadas del libro de Josué capítulo 12, del versículo 9 al versículo 24. En estos textos encontramos un listado de 31 reyes que Josué tuvo que enfrentarse para que el territorio que Dios les había dado fuese ocupado por el pueblo de Israel. Un territorio que originalmente pertenecía, conocido como la tierra de Canaán. Pero Canaán, usted se da cuenta cómo fue afectado por una maldición. Entonces toda esa tierra estaba en cierta manera alterada, afectada, estaba contaminada. Pero cuando el Señor le da instrucciones a su pueblo para que lleguen y conquisten esa tierra, una tierra que iba a ser para ellos una tierra espaciosa, una tierra que fluye leche y miel. Vemos cómo nuestro Padre le da instrucciones específicas a su pueblo para que manifestaran ellos un esfuerzo,
un dinamismo, una diligencia para conquistar esos territorios. Y les dijo claramente, van a expulsar, van a echar fuera a todas esas contaminaciones que han alterado, que han infectado esta tierra. Y esa tierra de Canaán iba a tener una transformación al llamarse la tierra de Israel. Y todo ello son códigos que nos enseñan, que nos muestra nuestro Señor, para que ahora nuestra persona, que es esa tierra que en cierto tiempo tuvo una contaminación, una afectación, menosprecios, rechazos, abandonos, a través de nuestra redención, a través de esa redención manifestada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ahora nuestra persona tenga una transformación de la maldición a la bendición, de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz admirable, de esa opresión de enfermedad a una libertad maravillosa de una buena salud. Porque eso es el Evangelio, las buenas noticias de un Padre que envía sus mensajes para que sus hijos en esta tierra degustemos, disfrutemos nuestra travesía de una manera extraordinaria, de una manera milagrosa, de una manera poderosa, respaldada por esa conexión, ese vínculo, esa armonía entre el Padre y sus hijos, esa confianza de poder entrar como hijos al trono de la gracia y hallar la ayuda oportuna. Entonces, la Biblia está llena de riqueza para que la traigamos, la degustemos, la disfrutemos como hijos. Pues hoy vamos a mirar dentro de este listado, vuelvo a repetir, está registrado en Josué 12, del versículo 9 al 24. En ese listado nos toca ver ahora el sexto rey al cual Josué y todo el pueblo y todos los hombres valientes de Israel tuvieron que enfrentarse. Y el sexto rey corresponde al rey de Laquis. Este rey se llamaba Jafia, pero el territorio en donde ejercía ese reinado, ese gobierno, era el territorio de Laquis. Dice los registros, los comentarios, que en donde estaba situada esta ciudad o esta región, dice que estaba situada al sur de Jerusalén, en las fronteras de Simeón, que pertenecía a los amorreos. Y ahí fue donde Josué llegó a conquistar a este lugar, esta región, para incorporarlo a la tribu de Judá. Entonces, cuando vamos y revisamos qué representa esta influencia llamada Laquis, tiene que ver con la obstinación, tiene que ver con un estado de dureza espiritual en la vida de la persona. Y en esa obstinación provoca ese estado y entonces la persona se manifiesta de una manera rebelde a las instrucciones, rebelde a los mandamientos divinos, y se mantiene en una excesiva y en una firme idea, en una firme intención
aunque generalmente no esté acertado a la verdad, no esté acertada esa idea o ese concepto o ese principio a la verdad. La Escritura dijo claramente, el Señor habló claramente a su pueblo y les dijo que si no expulsaban esas influencias se iban a convertir en aguijones para los ojos y espinas en los costados. Entonces eso nos habla de que viene una afectación terrible a la vida de la persona, a la vida matrimonial, a la vida familiar. Viene una afectación terrible a la visión. Viene una afectación terrible al cuerpo. Imagínese usted un poquito su cuerpo lleno de espinas. ¿Cómo va a dormir así? ¿Cómo va a descansar usted así si las espinas generan dolor, malestar, inquietud? Y eso es lo que vemos de una manera, constante y clara en las personas cuando no encuentran paz, cuando no encuentran reposo, cuando la opresión, cuando la ansiedad se hace presente, es porque algo no está bien, algo no está operando bien. Entonces, al ver este estado espiritual de dureza, todo tiene una raíz, todo tiene un porqué. Cuando la persona se desconecta de la fuente de vida, cuando la persona no atiende, no escucha las instrucciones que vienen de parte del Señor, entonces esa persona comienza a conectarse con otra fuente de información, con otra fuente de ideas. Y el Señor lo habló muy claramente allá en el libro de Deuteronomio 32:15, antes de que Israel entrara a la tierra prometida. El Señor está manifestando el comportamiento del ser humano. Está manifestando una fotografía anticipada de cómo el hombre se comporta, se conduce ante la ayuda divina. Porque las manos de nuestro Padre Dios siempre se han extendido para ayudar al necesitado. Las manos de nuestro Padre Dios siempre han estado extendidas para levantar, para sanar, para restaurar, para abrazar, para consolar, para añadir provisión, sustento y recursos para que el hombre desarrolle las tareas, los propósitos divinos. En el libro de Deuteronomio 32:15, el Señor revela el comportamiento repetitivo del ser humano y utiliza un nombre, dice Jesurún, refiriéndose a un pueblo, refiriéndose a una familia, refiriéndose a una persona que ha sido favorecida y que tiene una conexión con Dios, que es una persona íntegra, una persona que camina en rectitud, una persona que ha visto, ha palpado las maravillas divinas, los milagros que Dios hace, una persona que ha comprobado en su propia vida cómo hay un Dios todopoderoso que interviene a favor de su pueblo. Eso es lo que significa Jesurún. Pues dice que Jesurún engordó.
y dio patadas. Jesurún engordó y dio coces. Dice que se hartó de la comida que le daba su creador. Se puso corpulento y rollizo. Y entonces cuando ese logro, cuando ese respaldo, cuando esa dimensión de gloria cubre a una persona, la persona comienza a manifestar una desconexión, una ingratitud, infidelidad, deslealtad al que lo ha ayudado, al Dios Todopoderoso. Dice, abandonó al Dios que le dio vida y rechazó a la roca, su Salvador. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, la persona comienza a dejar de darle la gloria a Dios. Se desconecta de su Creador. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Se volvieron duros. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el profeta Miqueas revela que este es el principio del pecado que promueve esta influencia laquis. Dice Miqueas 1:13 que esa influencia laquis fue el principio del pecado para la hija de Sión. Fue la manera en que se inicia una decadencia para que el hombre manifieste rebelión hacia su Creador. Se opone, se distancia, se separa, se opaca, se enfría. Y entonces viene una alteración a la mente, al entendimiento. Viene una alteración al corazón, el corazón se endurece. Viene una alteración a toda su vida. Cuando se camina en esa desconexión de darle la gloria a nuestro Dios, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron. Número 2, no le dieron gracias. Hay una ingratitud terrible. Hay un envanecimiento en sus razonamientos. Profesando ser sabios, comienzan a ser insensateces, locuras, necedades. Y entonces ese corazón entra en un estado de dureza. Ese entendimiento entra en un estado de dureza. Y entonces la persona comienza a manifestar una afectación en sus acciones, una contaminación en su carácter, en su trabajo. Lo dice el Salmo 115, versículo del 4 al 8. Dice que la persona tiene boca, pero ya no la utiliza para las cosas buenas. Ya no habla lo bueno, ya no habla de la vida, ya no habla de la bendición. La boca la utiliza para maldecir, para agredir, para insultar. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque el Señor nos muestra en su palabra cómo viene una alteración a todo el cuerpo de la persona. Tienen boca, no hablan, dice. Ya no hablan lo bueno.
Tienen ojos y no ven. No tienen esa visión de ver que el daño que se está haciendo va a generar un caos, va a generar desgracias en su entorno. No ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen, ya no hay discernimiento. No saben diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Tienen manos, pero no tienen esa sensibilidad. No tienen ese respaldo en sus acciones. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Semejantes a ellos, está hablando de esta idolatría, dice semejantes a ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Hay una similitud entonces entre un ídolo, entre algo que no está conectado a la vida de Dios, entre esa persona que ha abandonado a la roca de su salvación, esa persona que ha ignorado los mandamientos, que ignora los principios, que violenta los linderos, esa persona que quizás un día le sirvió a Dios, pero se ha desconectado, ha abandonado la fuente de vida. Esta influencia laquis hace que la persona se sienta superior a los demás. Hace que esté buscando el mínimo error en los demás, creyendo que esa persona se encuentra bien. Esa era la condición de los fariseos en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Y por eso el Señor Jesús allá en el Evangelio de Juan capítulo 8 les dijo, ¿por qué no entendéis lo que yo les estoy enseñando, lo que yo les estoy hablando? ¿Por qué no entendéis? Tienen el entendimiento entenebrecido. Y les dice enseguida, ustedes tienen un padre que es el diablo, Dios lo reprenda. Esto nos habla entonces de que la persona ha tenido una afectación cuando ya no oye el consejo, no ve por dónde se está conduciendo, no acciona cosas buenas, no edifica sino con las manos derriba lo que ha edificado, no camina, no discierne. Esto habla de un estado de dureza espiritual. Así como son esos ídolos que se vuelven inmóviles, que no tienen vida, que no tienen una conexión de vida, así es el ser humano cuando está en un estado de dureza de corazón, de dureza de entendimiento. Por eso la persona se vuelve cruel, la persona se vuelve agresiva, la persona se vuelve irrespetuosa. ¿No se ha dado cuenta cómo está nuestro entorno, cómo está la sociedad, cómo está el corazón de mucha gente que se atreve a hablar mal de una autoridad, que se atreve a insultar a una autoridad, que se atreve a burlarse de la autoridad? Todo eso es una manifestación de dureza de corazón. Cuando se ignora la ayuda al necesitado, cuando se ignora la ayuda al que está pasando por un valle, un desierto, y dicen, bueno, mientras que en mi casa no haya lamento, no hay problema. No es así. El Señor nos enseña a vivir conectados a la fuente de la vida para que transmitamos luz, amor, para que transmitamos esa vida que Dios otorga a sus hijos. Entonces, el profeta Miqueas dice que Laquis fue el principio del pecado para la hija de Sión. ¿Qué nos está diciendo? No se desconecten.
Revisen constantemente cómo está la sensibilidad en su corazón. ¿Cómo está la sensibilidad en su entendimiento? ¿Estás entendiendo lo que se te está enseñando, lo que se te está compartiendo? Eso debe de traer a nuestra vida una reflexión. El apóstol Pedro dice que cuando una persona entra en un estado de dureza en su corazón y en su entendimiento, la persona comienza a caminar tras la carne, magnifica lo material, magnifica las pasiones carnales. Dice, sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Lo que representa el mundo espiritual invisible ni siquiera valoran, ni siquiera respetan, ni siquiera creen que hay un mundo invisible. Hay un mundo espiritual invisible de parte de Dios que está al pendiente y al tanto de lo que hablamos, de lo que hacemos, de cómo nos conducimos. La propia Escritura nos dice que aún en nuestra recámara no hablemos mal del Rey, ni aún en nuestra recámara tratemos de maquinar pensamientos en contra de las personas que ejercen una autoridad. Dice, porque un ser alado, un ser con alas, dará a conocer el asunto. Pero cuando la persona se entenebrece, entra en una dureza, se desconecta de su Creador, entonces su entendimiento está totalmente duro. El apóstol Pablo escribe en Efesios 4:17, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor. Esto es una inspiración divina, es una carta inspirada por parte de nuestro Padre Dios, por parte del Espíritu Santo, escribiéndola a los hijos de Dios, a los que hemos sido redimidos, a los que hemos sido comprados a precio de sangre, a los que hemos anhelado que su Espíritu Santo esté con nosotros. Dice, ya no anden, así como andan también los gentiles. Esta diferencia de gentiles e hijos hay que entenderla. Los gentiles son aquellos que están separados de los pactos, de las promesas. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo fuimos incorporados a esa savia, a esa raíz, a ese tronco. Y entonces ahora somos hijos de Dios. Entonces nos está diciendo, ya no anden como ustedes andaban antes, en los pensamientos vanos, en los pensamientos en donde el desenfreno y los placeres de la carne quieren afectar tu ser interno. Efesios 4:18 dice, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia, por la dureza de su corazón. Dice, y ellos habiendo llegado a ser insensibles se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Amado pueblo de Dios, debemos de tener muy claro que nuestro Padre Dios es un Dios santo, divino, puro, y Él habita en medio de la santidad. Y si nosotros, como sus hijos, anhelamos, queremos estar cercano a la fuente de vida que es Dios, tenemos que amarlo con todo nuestro corazón. Y el amor se demuestra con acciones.
Tenemos que reverenciarlo, respetarlo, porque Él es omnisciente, o sea, todo lo sabe. Omnipresente, está en todos lados, está viendo lo que hacemos. Omnipotente, para Él no hay nada imposible. Entonces nuestra reverencia, nuestro respeto, nuestra atención debe de hacerse de manera honrosa. Entonces, número 1, hay que amarlo. Número 2, hay que reverenciarlo, respetarlo. Número 3, tenemos que manifestar el anhelo de estar cercano a Él. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Él se deja encontrar por los que le buscan, por los que quieren estar cercanos a Él, apegados a Él, adheridos a la fuente de la vida. Y número 4, hay que mostrar diligencia para servirle, para hacer su voluntad, y que manifestemos ese deseo que hubo en la vida del apóstol Pablo cuando tuvo el encuentro con el dador de la vida. Y le dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues, Saulo. Y vemos a Saulo diciéndole a nuestro Señor: ¿qué quieres que haga? Esa es la entrega de la voluntad de un hombre que quiere vivir apegado a Él, que quiere agradar a Dios, que quiere servirlo con todas sus fuerzas, que quiere servirle con alegría. ¿Qué quieres que haga? Y entonces el Señor le dio instrucciones de lo que tenía que hacer, y él se sometió a esas instrucciones porque quiso agradar a Dios. La rebelión hace que el hombre se separe de su Creador. La dureza de corazón hace que la persona tome decisiones equívocas, decisiones incorrectas, decisiones que van a alterar su entorno. Aquí traigo un listado de ejemplos. Una ocasión el rey Sedequías, al ver la escasez de alimento dentro de las murallas de Jerusalén, la hambruna se estaba haciendo presente. Este hombre, en vez de arrepentirse, en vez de convocar a los sacerdotes, convocar al pueblo y decirle: vamos a implorar la ayuda, vamos a levantar nuestra voz y que Dios nos perdone porque nos hemos desconectado, hemos olvidado sus instrucciones. ¿Sabe qué hizo Sedequías? Se atrevió a abrir un agujero en una muralla para escaparse. Quiso huir de su responsabilidad. Eso habla de una dureza de corazón, dureza de entendimiento. ¿Cómo voy a hacerle un agujero a la muralla y dejando al pueblo, exponiendo al pueblo para que sufra? No es así. Pero este es un ejemplo de lo que muchas veces la persona que tiene dureza de corazón y tiene afectado el entendimiento se atreve a huir a sus responsabilidades. Se atreve a abandonar su privilegio. Se atreve a hacer agujeros en la muralla. Y Eclesiastés dice: no le hagas agujeros a la muralla porque la serpiente puede invadir y ejercer y depositar su veneno. Pues usted se acordará, usted lo puede leer en la Escritura, como ese agujero sirvió para que entrara a Babilonia y destrozara todo, acabara con esa gloria, esa construcción de ese templo tan hermoso que construyó Salomón. Se acabó, fue quemado, y todo por la dureza del corazón de un rey.
Pero podemos ver también la dureza del corazón de los padres de familia. En 2 de Reyes 4:19 vemos la manifestación de un dolor de un adolescente que le dice a su papá: papi, ay, mi cabeza me duele. Y vemos cómo el papá, en vez de decir: ven, hijo, vamos a buscar la solución, vamos a buscar la ayuda, o vamos a ir al médico, o vamos a ir ante el profeta, o vamos a ir a la reunión para que se haga una oración por ti. ¿Sabe qué hizo este papá? Le dijo a uno de sus siervos: lleven a ese niño a su madre, que ella se encargue de ver cómo se soluciona ese dolor. Evadir una responsabilidad habla de que hay dureza de corazón. La voz de este niño necesitaba el auxilio de un papá, el abrazo de un papá. Necesitaba la atención de su papá. No lo hizo. Y eso es lo que se repite constantemente también en la vida de las familias. Nuestros niños están siendo afectados por esos dolores de cabeza, afectados en su entendimiento, afectados por el bullying, el menosprecio, la burla, el rechazo, la soledad, la falta de apoyo, la falta de recursos, la falta de amor, la falta de una administración de bendición. Y la persona dice: llévenselo allá. Otro problema más que tiene mi hijo. No, es tiempo, amados padres de familia, que nos conectemos a la fuente de la vida y echemos a un lado la ignorancia, las tinieblas, la indiferencia, para que nuestras futuras generaciones sean impregnadas de bendición. Es tiempo de que tus manos sean colocadas en la vida de tus hijos y los bendigas, bendícelos, abrázalos, dales una palabra de fortaleza. Deja de estar maldiciendo a tus generaciones, deja de estar maldiciendo a tus hijos, deja de estar hablando mal de tu familia. Son un regalo que Dios te ha dado, bendícelos. Pero también vemos a una esposa que tenía dureza de corazón. Esta mujer se llamaba Mical, 1 Samuel 19:11. Se enteró que a su esposo David, su papá lo iba a matar. Y le dijo: muévete, David, pon a salvo tu vida, vete porque mañana mi papá te va a matar. ¿Cómo así? ¿Que no era mejor lo correcto decir: mi amor, me enteré de que este asunto es muy delicado, pero he preparado las maletas para que juntos nos vayamos? Quiero acompañarte, quiero ir contigo, quiero estar a tu lado. No, lo dejó que se fuera. Es que ella era la hija del rey, y como yo, hija del rey, voy a sacrificar mi comodidad, mi confort. Eso habla de una dureza. Eso habla de una falta de entendimiento. Y después vemos también otra vez a Mical, que cuando David está exaltando, haciéndole fiesta al Creador, ella lo mira desde la ventana y lo menosprecia. Dureza de corazón. ¿Que no era lo más sano salir de esa habitación e incorporarse a la celebración que tenía su esposo de gratitud y reconocimiento porque el arca estaba llegando a Jerusalén? El arca estaba siendo trasladada a ese espacio en donde la gloria, la Shekinah se iba a manifestar.
que no era lo más correcto incorporarse. No, pero había dureza de corazón y el entendimiento estaba entenebrecido. Vemos también a un hijo de familia decirle a su papá: papá, dame la herencia que me corresponde. ¿Cómo así? La herencia se da después de que papá ya no está en la tierra. ¿Qué le estaba diciendo? Este muchacho tenía dureza de corazón y dice que su papá le dio la herencia. Dice que fue y lo malgastó. ¿Qué nos habla de esto? De una dureza de corazón y una falta y un entendimiento entenebrecido. Son muchos ejemplos que tenemos en el libro sagrado de cómo el comportamiento del ser humano es, lo dijo el Señor allá en el libro de Deuteronomio. Jesurún engordó, Jesurún fue abastecido, Jesurún fue respaldado. Al engordar, al verse sólido, solvente, confiado, comenzó a dar coces, comenzó a dar patadas. Eso habla de una dureza de corazón. Y si usted recuerda, en los tiempos de nuestro Señor Jesús se cumplió una profecía que emitió el profeta Isaías muchos años antes, cuando dijo: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. Este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Después el profeta Esteban, en Hechos capítulo 7, versículo 51, revela, hace la manifestación nuevamente de cómo les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esto es para que lo traigamos a nuestro presente. Esto es para que nosotros hagamos una revisión. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Hay sensibilidad? ¿Cómo está nuestro entendimiento? ¿Cómo están nuestras acciones? ¿O será que solamente de labios se canta, se ora, pero el corazón está lejos? El corazón está separado de Dios. Porque la manifestación carnal, la manifestación vana, los pensamientos vanos han entenebrecido la mente. Se resiste al Espíritu de Dios creyendo que la persona puede lograr objetivos por sí sola, por sí solo. Y no es así. Necesitamos la guianza, el respaldo, la cobertura del Espíritu de Dios, el poder que otorga el Espíritu de Dios, la habilidad que le da al ser humano. Entonces, ¿qué tenemos que manifestar? La búsqueda, el arrepentimiento, el acercarse al Dios de la gloria, decirle: Padre, he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Me he desconectado. He hecho cosas incorrectas. Se me dio el consejo, no lo entendí. Se me dio la instrucción y no hice caso. Se me otorgó el mandamiento y no lo valoré. Perdóname. Es importante, amado pueblo de Dios, que manifestemos un corazón arrepentido, un espíritu quebrantado delante del Creador. Y nuestro Padre Dios no se deja esperar
Vemos en esa parábola que nuestro Señor enseñó, trayendo un mensaje del cielo de cómo el Padre responde ante un mínimo esfuerzo que haga el ser humano de levantarse y de caminar para ir al encuentro con su Señor, al encuentro con su Padre y decirle: perdóname, borra mis maldades, borra mis transgresiones. Un corazón contrito y humillado, nuestro Padre Dios no lo desprecia. Entonces dice que el Padre corre al encuentro de su Hijo, lo abraza y lo besa. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué palabras dijo ese papá? Mi hijo estaba muerto, porque cuando la persona entra en una dureza de corazón, prácticamente está muerta. Cuando la persona no oye, no entiende, no palpa, no camina, está muerta espiritualmente hablando. Por eso el Señor dijo: mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Es lo que Dios quiere, que sus hijos portemos la vida, portemos luz, portemos la gracia, portemos la bendición, portemos la salud, y que nuestro entorno, en donde tú vives, en donde tú desarrollas tus actividades, seas una conexión entre los cielos y la tierra. De eso se trata, de que la atmósfera de tu familia, la atmósfera de ese hogar, sea transformado, de dejar de ser Canaán y convertirlo en un Israel, en un hombre, en una mujer que está conectado con su Padre y que desarrolla sus actividades como un príncipe, como una princesa, con una confianza, con una seguridad, con una firmeza de que su Padre atiende, responde, abraza, consuela y le dice a sus siervos: pronto, pónganle el vestido nuevo, pronto pónganle anillo, pronto pónganle sandalias, pronto maten el becerro engordado y hagamos fiesta. Esa es la dimensión de la gracia, esa es la dimensión de la bendición, esa es la dimensión de la protección que nuestro Padre otorga a sus hijos. Echa fuera todas esos pensamientos vanos. Echa fuera de tu vida esas ideas en donde te sientes superior a otro o ya tu corazón no recibe el consejo. Pídele perdón a Dios, porque diariamente nuestra alma, diariamente nuestro espíritu requieren de la ayuda divina. Ay del solo, decía el sabio Salomón. Ay, con expresión de dolor, mejor son dos que uno. Entonces, cuando vivimos adheridos, apegados a la presencia divina, ¿quién podrá detener tu avance? ¿Quién podrá invadir o dañar tu familia o tu entorno? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Busca al Señor. Arrepiéntete si te has apartado. Arrepiéntete si has abandonado tu privilegio. Arrepiéntete si has abandonado a tu familia. Has huido. Arrepiéntete si has dejado de congregarte. Incorpórate a la familia espiritual. Arrepiéntete si has dejado de servir a Dios. Arrepiéntete, porque puede ser que te estés congregando, pero solo de labios adoras y honras a Dios, pero tu corazón está alejado de Él.
Arrepentíos y convertíos, dijo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Arrepentíos y convertíos es: voy a volver a conectarme con mi Padre Dios y voy a dejar de hacer las cosas incorrectas que estaba haciendo. Y entonces dice: vendrán tiempos de refrigerio, vendrán tiempos de respaldo divino, vendrán tiempos de abundancia, porque nuestro Padre Dios es rico en misericordia. Yo dejo este mensaje en vuestras vidas y sea el Espíritu de Dios activando en vuestro ser el querer como el hacer, porque Él es el que también endurece el corazón. Por eso imploremos la ayuda, que nuestro corazón, que nuestros pensamientos sean guardados de ese estado de dureza espiritual y que podamos ser sensibles, que podamos ser diligentes a las instrucciones divinas. Oramos. Padre bueno, muchas gracias te damos en este precioso día. Gracias porque tenemos clara convicción que tu amor, tu bondad, tu gracia ha sido enviada a cada uno de tus hijos para favorecerlos. Ahí donde ellos se encuentran, mi Dios, seas tú abrazándolos, consolando sus corazones. Seas tú, amado Padre, abriendo los cielos de manera sobrenatural y que ellos puedan lograr objetivos, lograr concluir sus proyectos, que sus matrimonios, Padre, que cada matrimonio encuentre esa luz admirable que erradica toda obra de las tinieblas y que pueda haber armonía dentro de sus hogares. Envía tu luz y tu verdad para que tu pueblo sean conducidos hacia tu monte santo y a tus santas moradas. Bendice a tu pueblo, Padre. Guarda a tus hijos. Muchos de ellos están pasando por momentos adversos en su salud. Por favor, Señor, guarda a tu pueblo de toda infección, de todo virus, toda bacteria. Guarda a tus hijos de las enfermedades y de los dolores. Que la salud, la sanidad, la fortaleza se hagan presente en el cuerpo físico de tus hijos. Seas tú librando a tu pueblo de todas esas infecciones en la garganta, en los pulmones, en las vías respiratorias. Guarda a tus hijos, mi Dios, de todas esas influencias, todas esas contaminaciones que afectan la salud de tu pueblo. Por favor, mi Dios, te pedimos por los matrimonios, te pedimos por la economía de tus hijos, te pedimos, mi Dios, por la cobertura de luz en todo tu pueblo que alaba, exalta tu santo nombre. Pero también te pedimos por nuestra nación. Seas tú guardando, Padre del cielo, al presidente de la República. Guarda, mi Dios, a todos sus colaboradores, a todos los que intervienen, mi Dios, en la dirección, en el trabajo, en la planificación, en el ordenamiento, en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestra nación. Seas tú guardando a cada funcionario. Guárdalos de una manera sobrenatural y las obras de las tinieblas, las influencias de falsedad y engaño sean derribadas, sean canceladas. Toda obra de las tinieblas que se levantan en contra del orden sean reprendidas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo declaramos cielos abiertos, lluvia de bendición, puertas abiertas, puertas de oportunidades se hagan manifiestas en la vida de tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan
plena confianza en nuestro Padre Dios, ya que Él es el dador de la vida y para Él no hay nada imposible. Bueno, me despido deseando que tengas un día extraordinario, que la mano poderosa de nuestro Dios te respalde en todos vuestros asuntos. Dios te guarde hasta el próximo programa.